Agustín, ¿qué opinas de Elon Musk? ¿Qué te parece? Me parece una revelación. Me parece que el poder tecnológico que tiene en sus manos puede llegar a ser peligroso. Me parece que, sin embargo, hasta ahora ha mostrado ser un aliado de las ideas de la libertad y que ha generado una revolución en las redes sociales, al punto de que el resto de las megacorporaciones de redes sociales han empezado a plegarse a los principios de libertad de expresión que él abrió en ese mercado. Desde ese punto de vista hay que agradecerle. ¿Pues crees que él podría ser como una especie de Soros de la derecha? Bueno, no todavía, porque que yo sepa no ha financiado ninguna causa en realidad. Más allá de la campaña de Donald Trump, que él tenía además un interés personal en cuanto a que probablemente desde el mismo inicio han acordado el ingreso de Musk al poder, al gobierno. Pero más allá de eso, que yo sepa, Musk no tiene una fundación a partir de la cual se dedique a financiar ONGs, movimientos sociales, intelectuales, comprar medios de comunicación en distintas latitudes del mundo. Es decir, eso por ahora al menos que yo sepa no pasa. ¿Por qué Soros es tan famoso? Es famoso porque ha destinado una fortuna impresionante en cumplir sus agendas políticas e ideológicas, y porque además se ha ocupado de ponerlo de manifiesto, a diferencia de alguien como por ejemplo Bill Gates. Probablemente Bill Gates ha destinado más dinero que Soros en financiar distintas agendas ideológicas y globalistas, pero Bill Gates siempre ha tratado de ocultarse mejor. Soros le gustan las luces, le gustan las cámaras, le gusta que se hable de él, y él también ha escrito libros muy polémicos en cuanto a las expresiones de sus propias intenciones. Por ejemplo, en uno de ellos, Soros dice que durante algún momento de su vida él pensó que era patológico querer jugar a ser Dios, pero que en los últimos años lo está disfrutando, por ejemplo. Eso es algo que Bill Gates no te diría jamás, o que los Rockefeller, por ejemplo, no te dirían jamás. Entonces, hay otro libro donde Soros admite que absolutamente nadie lo ha elegido a él como representante de nadie, pero que por eso mismo creó Open Society Foundations para meterse en los países y comprar a nacionales que puedan llevar adelante sus agendas. Y te lo dice así, con esas palabras, crudamente. Con lo cual, a diferencia de otros magnates que incluso quizás han puesto más dinero que Soros, Soros es escandaloso porque él mismo se ocupa de serlo. Además de Soros, porque de pronto el hombre es como el más famoso, el que todo el mundo ve, hay figuras como Klaus Schwab y todos estos, esta gente que tanto poder tiene. ¿Qué otros son como de este estilo que de pronto no se conocen tanto? Bueno, Klaus Schwab tiene mucho poder porque él fue elegido por lo que hoy conocemos como Unión Europea para crear el Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, en 1971, a raíz de que le respondió a Milton Friedman un paper que se titulaba, de Friedman, claro, se titulaba algo así como la responsabilidad social de los negocios es hacer negocios. En ese momento había un término que estaba irrumpiendo, que era el de la responsabilidad social de las empresas. Entonces Friedman dice, este concepto es confuso porque hace suponer a la gente que la empresa privada no tiene ninguna función social, cuando en realidad su función es netamente económica, es la de crear riqueza, ofrecer buenos productos, buenos servicios a buenos precios y competir en beneficio del que consume, del consumidor. Esto no le basta a una mentalidad socialista y por lo tanto ha aparecido el concepto de responsabilidad social para indicarle a la empresa que en realidad debiera estar haciendo otras cosas para cubrir los daños que la empresa hace. La empresa, buscando su interés privado, en realidad es egoísta y en realidad genera un mal social que debiera suplir con beneficencia social. Bueno, esa idea que está atrás del concepto de responsabilidad social empresarial empieza a surgir con mucha fuerza en la década del 70. Friedman escribe en contra de eso y quien le responde es un joven economista alemán llamado Klaus Schwab. Klaus Schwab
innova con un término que va a ser el de stakeholder capitalism, algo así como el capitalismo de las partes interesadas, donde su propuesta es que en realidad la empresa no tiene solamente que velar por hacer buenos negocios, sino que además tendría que ocuparse de asuntos públicos, sociales e incluso políticos. Ese concepto a la socialdemocracia le interesa muchísimo. A la socialdemocracia de Europa le interesa tanto que le monta una estructura que es la que hoy conocemos como Foro Económico Mundial. ¿Y por qué hay tanto poder acá? Porque el poder económico de las grandes multinacionales, de las grandes empresas del mundo, está incorporado en el Foro de Davos. El Foro de Davos es algo abierto, es decir, uno puede en su página web mirar el listado de socios y se va a dar cuenta que las grandes corporaciones crediticias, las grandes corporaciones bancarias, las grandes corporaciones tecnológicas, las grandes industrias de autos, los grandes medios de comunicación, es decir, las principales industrias del mundo están incorporadas en el Foro Económico Mundial, al cual además contribuyen a financiar. ¿A cambio de qué? ¿Qué le promete el señor Schwab a esta gente? Que van a ser protagonistas de la definición de lo que él llama agenda global y que además él los va a convertir en ciudadanos globales. Un término muy problemático porque la ciudadanía implica la pertenencia a una nación y cuando hablamos de globo no hablamos de nación, hablamos de la totalidad del planeta. Cuando hablamos de, además, ciudadanía, estamos hablando de una relación política con una autoridad política, el Estado en este caso. Bueno, hablar de ciudadanía global, uno podría preguntarse en relación a qué autoridad política se constituye la ciudadanía global. A menos que exista una suerte de gobierno global, pues el concepto de ciudadanía global cae en abstracto. En realidad lo que vende Schwab es el impacto en organismos internacionales, en lo que ellos mismos denominan hoy gobernanza global. El ciudadano global es el que impacta en la definición de las agendas globales que se cocinan en las instituciones de gobernanza global. Te doy solo un ejemplo, pues de esto podremos hablar durante todo este programa. Pero la Agenda 2030. Cuando uno investiga quiénes armaron la Agenda 2030, te vas a dar con solo 87 personas. Concretamente, quienes definieron los objetivos, que son 17, y las metas, que son 169, fueron apenas 30 personas que estaban en el marco de algo llamado Grupo de Trabajo Abierto de Naciones Unidas. Y dentro de esas 30 personas hay varias que son Junta Directiva del Foro Económico Mundial. Con lo cual, Foro Económico Mundial y Agenda 2030 tienen un parentesco muy significativo en cuanto a quienes definieron los objetivos son además autoridades del Foro de Davos. Entonces, ¿quién maneja Foro de Davos? Klaus Schwab. Ese es el por qué tiene este hombre. Tiene mucho poder. Schwab, uno podría decir que de alguna forma se sirve o estafa al gran empresario con una especie de vergüenza moral que tiene por lucrarse, uno podría decir. Y a partir de ahí como que usa al empresario para su propia agenda. Totalmente. Los agarra y los maneja. Y ahora que decías este tema del ciudadano global, o sea, es como si este hombre fuera un tipo muy inteligente que vio el daño cultural, o sea, la decadencia cultural que había en una sociedad y se aprovechó de ella a su favor, a su propia agenda. El tema del ciudadano global es, ahora me hacías acordar de Sir Roger Scruton, de un concepto muy interesante, se llama la oikofobia, que así como existe xenofobia supuestamente y tal, oikofobia es como la vergüenza a lo propio, a mi cultura, a mis tradiciones, es un tema con mucha fuerza en Europa además. Es como que este hombre vio toda esa vergüenza que tenía el europeo empresarial, si quiere, o el mismo capitalista empresarial, y dijo, me voy a aprovechar de esto para armar una agenda y al final hasta venderles también una idea que termina siendo más perversa, de dominio, de poder hacia el empresario. Incluso yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, como que el conservador mismo se ha dado cuenta que hoy el efecto es que tenés grandes empresas que tienen las mismas casi amenazas que antes tenía el gran Estado también, que todavía tiene, de avanzar en la agenda woke y todo esto. No sé si lo ves así y de pronto ahí en tu libro, Globalismo y eso, ¿cuál es como la cultura que permite el globalismo? Bien, mira, de hecho, por ejemplo, una de las grandes autoridades del Foro Económico Mundial es el señor Fink, que es a su vez la cabeza de BlackRock. Que es una de las es la firma de administración de activos más acaudalada del mundo. Su poder económico supera el de todos los países tomados individualmente, con la única excepción de Estados Unidos y China. Es decir, si uno tuviese que hacer un ranking de poder económico global, tendría Estados Unidos, China, BlackRock en tercer lugar, por la cantidad de dinero que ellos manejan en el mundo financiero.
Entonces, una de las cabezas del Foro de Davos es este señor, que es quien ha impulsado dentro del mundo de las grandes corporaciones económicas la agenda de los ESG, que tiene que ver con esto que vos estás exponiendo. ¿Qué son los ESG? Son criterios, son 3 criterios. E, por medio ambiente, en inglés. S, sociedad, a veces también le dicen sostenibilidad, según sea el caso. Y G, gobernanza. Las empresas han sido rankeadas en los últimos años, ya no por su atractivo financiero, ya no por la capacidad de la empresa de generar riquezas, sino además porque la empresa se ajuste a criterios de agendas ideológicas, concretamente la agenda woke. Es decir, dentro de ESG lo que se incluye es teoría de género, teoría feminista, demandas de abortos, LGBT, teoría crítica de la raza, medioambientalismo radical, etc. Cuando la empresa apoya esas causas, sube en el ranking ESG. ¿Y qué pasa cuando sube en el ranking ESG? Te recomienda BlackRock. Entonces, tu empresa quiere ser recomendada por BlackRock. Y ese chantaje ideológico lo ha adoptado también otras grandes firmas del mercado que hacen lo mismo que BlackRock. Por ejemplo, Vanguard o por ejemplo Bloomberg, que son grandes empresas. Con lo cual, si vos tenés tu empresa y querés ser atractivo para los capitales, ya no solamente tenés que mostrar que tenés un buen programa de negocios, que tu empresa genera riquezas y que es sostenible económicamente en el tiempo, sino que además tenés que mostrarles que estás comprometido con el feminismo, con el LGBT, con ideología de género, con aborto. Esta clave te permite entender qué ha pasado en la industria en general de estas megas compañías que han apostado por políticas internas que les ha costado mucho en el mercado. Por ejemplo, Bud Light. El escándalo Bud Light, donde ponen a un trans como cara de la cerveza más exitosa de los Estados Unidos, además un producto muy masculino, que siempre se vendió para el hombre promedio en Estados Unidos, para la clase media en general, y de golpe apareció un trans en la televisión promocionando Bud Light. Y no cualquier trans, un trans que estaba muy de moda porque hacía muchos TikToks y que además era una propaganda una publicidad donde el trans estaba en una bañera con espuma y con la cerveza y hacía un baile y algo muy, muy, muy cringe, muy ridículo. Entonces, ¿qué hizo el consumidor norteamericano? Dejó de comprar Bud Light. Se fue a comprar Modelo, que la mexicana Modelo subió al primer lugar después de este fiasco publicitario. Entonces, ejemplos como ese hay un montón. Tenés el de Target, tenés las películas de Disney. Sí. Entonces, el asunto es, las presiones ideológicas son tan fuertes que las grandes corporaciones económicas muchas veces están dispuestas a perder dinero con tal de ser incorporadas en estos criterios ESG. Y eso ha sido difundido a su vez por el Foro Económico Mundial, dentro del cual uno de los grandes directivos es quien es la cabeza de BlackRock. Entonces, esa culpa que vos decís es cierta. Les van metiendo culpa, pero a su vez les van metiendo ideologías woke y los coaccionan económicamente. No es simplemente una especie de truco psicológico contra el empresario, es que hay una coacción institucionalizada de tipo económica. Interesantísimo. En todo ese escenario del Foro Económico Mundial acaba de suceder el discurso de Javier Milei. Sí. Hay una cosa que a mí me gustó mucho, o sea, fue una bomba atómica todo este sistema del Foro Económico Mundial, pero hay una parte en la que él dice, estamos por inaugurar una era dorada. Sí. Porque de alguna forma hay también ya hoy la reacción contraria, el fastidio, la resistencia, la rebelión contra esta especie de sistema. Y entonces él anuncia una era dorada donde nos vamos a sacudir de este wokismo que vos definís también en el libro. ¿Cómo es esa era dorada? Él menciona a Trump, que más o menos también habla de eso. ¿Vos cómo la ves? O sea, ¿cómo va a ser el futuro según ese anuncio? Pues? Mira, efectivamente Trump en su discurso de inauguración, el concepto más presente fue el de una nueva era dorada para los Estados Unidos. Milei replica ese concepto en Davos para extenderlo al resto de Occidente. El concepto de Occidente para Milei es fundamental, entendiendo por Occidente las raíces judeocristianas y la matriz liberal que está en las puertas de la modernidad allá por el siglo XVIII de nuestra civilización. Esa conjunción
entre valores judeocristianos y una economía de mercado y un sistema político abierto es lo que Milei, hasta donde yo llego a ver, caracteriza como Occidente, que después se empieza a pervertir con las ideologías totalitarias que se empiezan a cocinar en el siglo XIX, que explotan en el siglo XX y que ahora regresan con nuevos disfraces en el siglo XXI. Esa es la decadencia de Occidente. Entonces, ¿cómo lo visualizo yo? Bueno, yo lo visualizo como una serie de ejemplos exitosos que empiezan a contagiarse. El ejemplo de Bukele fue un ejemplo exitoso que empezará y que ya ha empezado a contagiarse en muchos países donde los pueblos empiezan a reclamar su propio Bukele. Por ejemplo, en Chile, en este momento que tienen grandes problemas de inseguridad, si vos les preguntás a la gente ¿qué político inspira lo que necesita Chile hoy? Bueno, te vas a dar una sorpresa porque no hablan generalmente de políticos locales, sino que apelan a Bukele. El ukelele le dice. El ukelele, exactamente. O aparte, un presidente ganó con el 84, casi 85% de los votos en elecciones limpias. Luego tenés el ejemplo Trump, que el ejemplo de Trump va a ser un ejemplo en cuanto a dos cosas sobre todo. Por un lado, inmigración, que para nosotros en América Latina puede no ser un tema crucial porque nuestra migración sobre todo es venezolana, es decir, es parte de un mismo marco civilizacional, pero que para los europeos puede significar un gran ejemplo a imitar. De hecho, en Europa, en estos momentos, las nuevas derechas están subiendo en las encuestas e incluso en los resultados electorales. Hace muy poco tiempo, las elecciones del Parlamento Europeo, las derechas fuertes de, por ejemplo, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, Italia, Hungría, etcétera, han tenido digamos así, victorias contundentes a tal punto que después de muchísimo tiempo el Parlamento Europeo giró hacia la derecha. Entonces, mirando a Estados Unidos, el ejemplo de Trump, que en muy poco tiempo seguro va a acabar con el problema de la inmigración ilegal y de los millones incontables de migrantes ilegales que han llegado no a incorporarse a la sociedad, sino a cometer crímenes, ese ejemplo de deportaciones masivas va a contagiar para mí también a Europa. Y además, lo que va a traer a Estados Unidos como ejemplo es el hegemón decadente que se pone de pie nuevamente. 4 años de Biden han traído decadencia para Estados Unidos, las guerras en el resto del mundo se han multiplicado y yo confío en que Donald Trump pueda ponerle un punto final muy rápidamente y mostrar así el poderío de Estados Unidos por un lado y la aspiración a la paz que tiene realmente la nueva derecha. Y después tenés Argentina. El ejemplo de Milei puede ser muy contagioso en América Latina, sobre todo, muy contagioso. De hecho, el ejemplo de las desregulaciones y de la disminución del Estado ya fue contagioso en la propia campaña de Trump. Después de conocer Milei a Trump, Trump anuncia en sus mítines que promete a sus electores que de ganar va a incorporar libertarios en el gobierno. Y poco después anuncia que Elon Musk va a pasar la motosierra en el Estado norteamericano. O sea, ya hay un impacto argentino en Estados Unidos. Pero además, si a Milei le va bien, sobre todo en materia económica, yo no sé de qué se va a disfrazar un Petro, de qué se va a disfrazar un Boric, las izquierdas peruanas. Cuando la gente en América Latina, si es que ocurre, empiezan a ver cómo Argentina sale de una hiperinflación que estaba instalada, se recupera rápidamente en términos de crecimiento económico, baja la pobreza. Mirá, en solo un año la pobreza bajo Milei pasó de 55% a 38%. Es decir, se disminuyó de una forma histórica la pobreza en solo un año. La indigencia se redujo un 50% y en solo un año. Con lo cual, Argentina puede mostrarse como el nuevo milagro económico como alguna vez Chile se mostró. Y si es así, bueno, puede ser un faro para que otras derechas de la región adopten digamos así, un sistema de ideas libertarios respecto del Estado y que eso traiga nuevos vientos de cambio. Con lo cual, en resumen, creo que vienen buenas épocas, todo estará en función de cuánto éxito tengan las derechas que hoy han logrado llegar al poder. ¿Cómo ves a Colombia? ¿Vos crees que un escenario de estos, un escenario como el de Milei, como el de Trump, sea posible en estos momentos en Colombia? Sí, yo creo que es posible porque Colombia no es una sociedad de izquierdas, no hay una matriz de izquierdas dominante en Colombia. Colombia, de hecho, es un país bastante conservador.
sobre todo porque es uno de los países donde más fresco está el problema de la guerrilla. Cuando la inseguridad acecha o cuando la economía se derrumba, lo que aparece en la sociedad es una mentalidad de derechas. En Colombia la economía no se derrumbó, pero la inseguridad ha sido una constante desde hace décadas. Y este señor Petro, una de las cosas que había prometido era acabar con las guerras internas y con los casos de masacres y demás. Y en realidad todo lo que ha ocurrido es que se han multiplicado. Además de un montón de otras cuestiones que podríamos hablar de Petro. Con lo cual, yo creo que Petro ha sido el producto del agotamiento de la clase política tradicional en Colombia. Por lo tanto, se buscó un outsider. De hecho, llegó Petro, que no era un outsider, pero iba con un discurso de cambio frente a Rodolfo Hernández, que también quería jugarla de outsider. Los dos jugaban de outsider y los dos llegaron a la segunda vuelta. Ahora debería llegar un outsider de derechas. Exacto. Porque ahí llegó un outsider o alguien que jugaba como outsider, nunca lo fue, pero jugaba de esa manera, un outsider de izquierdas. Y el otro era indefinible ideológicamente, era indefinible. Ahora debería, a mi juicio, para poder imitar el caso estadounidense o el caso argentino, llegar alguien que no haya sido político antes o que por lo menos no esté tan embarrado de política. Y en ese sentido hay una persona cuyo nombre sé que suena mucho, y es el de Vicky Dávila, que en realidad es periodista, hasta hace poco encabezaba Revista Semana y que empezó a medir muy bien en las encuestas y hasta donde entiendo ha asumido esa responsabilidad. El único problema que yo veo con Vicky Dávila es que los candidatos independientes a mí me asustan un poquito porque carecen de estructuras partidarias que los sostengan, de un equipo de gente que cuide los votos y eventualmente de un Congreso Nacional integrado por diputados y senadores, o en el caso de ustedes por representantes y senadores que respondan al eventual presidente. Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Por ahí me gustaría, bueno, esperar un poco. Todavía falta bastante para esas elecciones, falta más de un año, un año y 3 meses más o menos, ¿no? Pero yo tengo mucha esperanza en Chile, mucha esperanza en Colombia y mucha esperanza en Perú. Es decir, lo que alguna vez fue el Grupo de Lima que enfrentó el socialismo del siglo XXI. Mira, digamos que un outsider en Colombia debería tener un ejemplo como el de Trump, que siendo de afuera, sí, supo de todos modos administrar a los políticos, supo saberlos usar, supo armar una estructura, se podría decir. Sí, porque además Trump tuvo una inteligencia práctica muy clara, que fue, no voy a armar un nuevo partido, porque Estados Unidos es férreamente bipartidista. Entonces, ¿qué hizo? Se metió en el partido que más se asemejaba a él, o que más podía asemejarse a él, y creó una línea interna, MAGA. Entonces, estas opciones también siempre están a la vista. Hoy en México, por ejemplo, se está discutiendo eso. ¿Habría que crear un nuevo partido político o habría que tratar de recuperar el PAN? Bueno, son dos opciones. Podríamos también pensar en Colombia. Se podría seguir desde el centro democrático disputando el poder de manera efectiva, o habría que crear algo nuevo. Yo no lo sé porque tampoco soy colombiano y tampoco, digamos, mis conocimientos políticos de Colombia no llegan a tanto como para recomendar algo, pero sí que veo que hay figuras. Después está Miguel Uribe, ¿no? Que también es una figura interesante, joven. El único problema de esa figura que yo veo es un etos de clase muy acentuado, que después de un populista de izquierdas como Petro, hay que ver si capas importantes de la población se pueden identificar con una persona que a todas luces es de una clase social elevada. Y después estaba María Fernanda Cabal, que también venía resonando como una posible candidata. En su momento fue posible candidata también, no quedó dentro de la propia estructura del Centro Democrático, y quién dice, ahora podría llegar a quedar. Lo interesante es que tenés dos mujeres, Vicky Dávila, Cabal, y un hombre, Uribe, joven. Es decir, son buenas chances. Si vos le dijeras al próximo presidente, o sea, suponiendo que estamos en el escenario perfecto para un candidato de derecha en Colombia, o sea, no estamos en el escenario para gente de centro, que está claro, ¿qué ideas debería tener muy claro
el tipo que sea el próximo candidato de la derecha colombiana? Debería tener un mensaje disruptivo, un mensaje contrario a la casta política, como se hizo en Argentina. No nos olvidemos que, por lo menos según mi análisis, la victoria de Petro es efecto de un agotamiento de la clase política convencional. Habría que, es decir, era la esperanza de algo nuevo, habría que brindar la esperanza de algo nuevo, prometer, además, imitar cosas que están funcionando, es decir, imitar, por ejemplo, el recorte del Estado que está llevando adelante Argentina y que ha traído en solo un año bonanza económica, que se va a imitar lo que está ocurriendo en Estados Unidos en el mismo sentido. Debería tener un discurso de seguridad de mano dura a lo Bukele, un discurso totalmente contrario a los resultados del pacto de la supuesta paz con la FARC, es decir, en materia de seguridad, eso tienen que ser principios muy claros, enfrentar la inseguridad de manera férrea y rechazar todo el desmadre que generaron los acuerdos de supuesta paz con los asesinos y con los terroristas. Y en materia social, reivindicar las banderas del sentido común, como le dice Trump, ¿no? Reivindicar las banderas de la familia, de la patria, del barrio, de la libertad religiosa, la libertad de expresión, las distintas libertades individuales. Entonces, si lo pudiéramos dividir en economía, sociedad, seguridad, que me parece que son tres grandes temas hoy para Colombia, resumiendo, economía, reducir el Estado, seguridad, mano dura, mano justa, y sociedad, retornar al sentido común. Vos en el libro, ya cambiando para ir terminando, que me lo leí, que me gustó mucho, tengo que decir, hablas y hay una gran reflexión que me hace el libro, porque este es un capítulo donde haces todo un desarrollo sobre el totalitarismo, digamos, primero teórico, luego aplicado a novelas, que me parece interesantísimo, 1984, Mundo Feliz, tal. Me gusta mucho porque agarras unos autores que fueron en tiempos de totalitarismos nostálgicos o, digamos, reflexivos, digamos, que trataron de dar ideas desde el mundo intelectual contrarias a esta embestida, digamos, política que había. Me llama mucho la atención, y esta quizá mi gran reflexión, que al final del libro vos decís: necesitamos una red global de patriotas, necesitamos una red global de gente con, digamos, no solo también lo político, también lo electoral, en la batalla cultural, en el mundo de las ideas, que tengan claro qué significa la patria. Sí. Es decir, si estamos en un globalismo, es fácil de identificar el andamiaje contra el que estamos en contra, pero como decía Chesterton, uno da la vida no solo por el odio a lo que tengo al frente, sino por el amor a lo que tengo atrás, a mi patria. Y hay autores hoy, digamos, a pesar del mundo de Harari y toda esa gente, están tipo Byung-Chul Han, del que hemos hablado mucho, hemos tenido conversaciones. Este tipo de autores, estos tipos de ideas como el patriotismo, el retorno a la contemplación, todo esto, ¿qué opinión te merece? ¿Vos qué crees que de esfuerzos deberíamos hacer como para retornar a esa parte, además de la parte de resistencia que debemos hacer a lo que está afuera, que quiere como invadir nuestra cultura? Mira, yo creo que nos han reventado a través de sistemas no de educación, sino de embrutecimiento. Vos recién mencionabas las novelas distópicas. Y efectivamente, yo he encontrado que esas novelas, por ejemplo, 1984 de Orwell, Un Mundo Feliz de Huxley, Fahrenheit de Bradbury, o sea, varias novelas que yo abordo en el libro, me doy cuenta que hay una constante, que es el embrutecimiento de la sociedad. Es decir, cómo triunfa un totalitario. Y muchas veces, perdóname, hasta por medio de placeres, no solo de manera de imposición. El Soma, por ejemplo, el Mundo Feliz, es interesantísimo eso. Exacto, lavaje de cerebro en el caso de 1984. Placeres inducidos artificialmente en Un Mundo Feliz. Y en Fahrenheit tenés la destrucción de la literatura, que en realidad es una metáfora de la destrucción de la cultura, ¿no? Entonces, claro, los totalitarismos triunfan sobre todo cuando vacían al ser humano de contenido, cuando lo embrutecen. Con lo cual, una clave tiene que ser retornar a un sistema educativo que enriquezca al hombre.
que tenga humanidades, que tenga historia, pero no esa historia de autoflagelo, que es la que han diseñado para que odiemos lo nuestro. Venas abiertas de América Latina. Por ejemplo, claro, es decir, y todo el revisionismo indigenista y ese tipo de cuestiones. No una historia de autoflagelo, sino una historia de orgullo. Ya que está muy de moda la palabra orgullo, bueno, el orgullo por la patria, por la herencia, por lo recibido. Además, un sistema educativo que enseña a pensar, que le enseñe al alumno las reglas básicas de la lógica, que le enseñe a armar silogismos, que le enseñe, aunque sean minucias de filosofía, minucias de ética, minucias de metafísica, minucias de epistemología, que le permita al alumno tener herramientas para pensar críticamente. Es decir, le han hecho un gran daño al sistema educativo en todos nuestros países, destruyendo las humanidades. Hay una gran denuncia ya de la década de 1980 de Alan Bloom, sí, buenísima. El cierre de la mente moderna. El cierre de la mente moderna, esa es la traducción en español. Y en inglés creo que era The Closing of the American Mind. Ese es un gran libro porque ya en 1980 él se da cuenta del estrago que va a hacer la educación tecnocrática, la idea de que yo me tengo que educar porque tengo simplemente que encontrar un buen trabajo en el mercado y ganar dinero. Claro, frente a esa situación pues no me sirve de nada aprender a pensar críticamente, a conocer, digamos, cómo armar silogismos, la historia de mi patria y demás, pero al mismo tiempo me abro a ser totalmente manipulado. Entonces yo diría, habría que retornar a eso para redescubrir el amor que tienen los hombres sobre lo que les pertenece y sobre la historia de la cual ellos vienen. Hay un libro muy bueno que es un clásico, La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, que califica y más aún conceptualiza al hombre masa como aquel que no tiene ninguna noción sobre sus raíces. Es decir, llegó un mundo que piensa que se cayó del cielo, que siempre existió, no se preocupa por saber de dónde viene, no se ocupa por pensar las condiciones materiales e ideales del sistema en el cual él está inserto. Ese es el hombre masificado. Y la realidad es que el 99.9% de las personas lamentablemente han sido masificadas en ese sentido. Por lo tanto, ¿cómo recuperar el amor a la patria? Conociendo cuál es la historia de tu patria en primer lugar. Conociendo sobre sus mártires, sobre sus ideas, sobre sus combates, sus luchas. Eso es fundamental. Ahora, en la cuestión de la red global de los patriotas, claro, es un poco paradójico, porque para enfrentar al globalismo, una perspectiva cerrada a la nación es impotente, según mi tesis por lo menos, es impotente, porque al final estás luchando contra una estructura global desde un microcosmos nacional, es imposible. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que globalizarse sin volverse globalista. Es decir, no pretender imponer al resto de las naciones un mismo modo de vida, pero articularse con patriotas de otras naciones para enfrentar un enemigo común, que serían los organismos globalistas en boga. Entonces, eso es algo que afortunadamente yo creo que cada vez avanza más. Vos y yo nos hemos hecho amigos en ese contexto, por ejemplo. Hemos participado en muchas actividades internacionales donde conocemos gente de todos los países de la región, incluso de otros continentes. Y eso es muy importante porque uno empieza a articular esfuerzos, compartir experiencias, coordinar otros encuentros, apoyarnos mutuamente. Eso es lo que yo llamo globalizar la resistencia de los patriotas. Cada uno, obviamente, respondiendo a las necesidades, demandas y realidades de su propia patria, pero haciéndolo de una forma articulada con los que están haciendo lo mismo en otras naciones. Agustín, gracias. No, gracias a vos, Julián.